importante, necesario atender en toda su magnitud y en todos sus niveles. Y en esa línea, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza ha tomado una iniciativa que vamos a conocer en detalle en los siguientes segundos, porque a través de la presidencia de don Federico Arnillas Afer, ha organizado y ha reunido a un colectivo de diversas organizaciones que han hecho llegar a todas las instancias del Ejecutivo y del Legislativo para atender lo que significa la protección de la educación y sobre todo el retorno a clases con seguridad. Omicron, esta nueva variante de la pandemia, ha puesto en alerta que incluso se ha reducido a las 11 de la noche el toque de queda el 24 y el 31 de diciembre, y es por alguna razón. Es una razón de protección a la sociedad, a los peruanos y peruanas de todas las edades. Y el tema de la educación, el 2022 tiene que ser una prioridad. En esa línea vamos a conversar con don Federico Arnillas, quien ya está en línea, me dice producción. Le damos la bienvenida. Buenos días, bienvenido a Ánfora de BIS Televisión, Federico. Muy buenos días contigo y para toda la teleaudiencia de Ánfora. Un gusto estar contigo y el tema que nos ocupa es de altísima prioridad, efectivamente. Así es, y queremos los detalles. Primero, cómo la experiencia de la mesa de concertación, Federico, la conocemos desde el inicio de ella, de convocar de inmediato y de actuar, que eso es lo más importante. ¿Cómo no ha sido difícil seguramente para la mesa de concertación convocar a las instituciones que forman ahora el colectivo y que ya han alcanzado las recomendaciones? Pero la historia, un poco para el conocimiento de nuestros televidentes, Federico, el antecedente del colectivo y sobre todo los resultados, para empezar a conocer las recomendaciones que son de conocimiento público y que están al alcance de todos los peruanos. Adelante. Y como tú sabes, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza se forma en la crisis del 2000, en el marco de este proceso de transición que abrió este ciclo de democracia en el país que viene, ¿no?, a lo largo de este nuevo siglo del planeta, ¿no? Con cada uno de los gobiernos y en cada proceso electoral se han concertado políticas públicas que han sido incluidas, digamos, en las estrategias de gestión y, más importante que eso, como tú sabes, en el presupuesto, porque como decimos en la mesa, sin presupuesto no hay derecho, ¿no? Y entonces las propuestas que se han ido concertando se han ido desarrollando en política pública. Y en ese contexto, la mesa reúne a representantes del sector público y de la sociedad civil para justamente estos procesos de concertación y de seguimiento de lo concertado. Como tenía que ser, las niñas, niños y adolescentes son un segmento muy importante de la población y la protección de sus derechos desde el vientre materno, como se dice, es un elemento fundamental para el bienestar del conjunto de la sociedad. La mesa ha hecho sucesivas campañas sobre la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, y en torno a esas campañas se ha ido levantando propuestas, mecanismos de seguimiento, indicadores, etcétera, que han ido construyendo políticas públicas en el país. Con el contexto de la emergencia, con la llegada del COVID, eso se ha sostenido y reforzado. La mesa tiene grupos de trabajo y el grupo que está a la base de este diálogo es el colectivo interinstitucional por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que reúne mayoritariamente a representantes de sociedad civil, pero hay presencia del sector público también a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y otros estamentos, porque el colectivo también
trabaja en espacios regionales para poder garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces tenemos ONGs nacionales, la cooperación internacional presente, está UNICEF, está UNESCO, como parte están ONGs internacionales también, World Vision, que es conocida en varias regiones del país, Plan Internacional, y un amplio grupo de ONGs nacionales. Hemos recabado el respaldo de 50 organizaciones del país para esta propuesta. Estas son 9 ejes de propuesta para el retorno a clases. Correcto, y estamos hablando de 50 organizaciones y los puntos más importantes de nuestra visión periodística, Federico, tiene que ver con las brechas de acceso y la cobertura educativas en este proceso. Y el otro tema que creo que es también necesario tocar es el retorno a las clases, no a la virtualidad, sino el retorno presencial de manera segura. Pero vamos con lo primero, con el tema de las brechas de acceso y cobertura educativa. ¿Cuáles son las propuestas principales con respecto a este tema que compromete a toda la sociedad? Fíjate, hemos organizado las recomendaciones en un menú de 9 puntos que deben ser convergentes para poder garantizar un retorno seguro a clases, ¿no? Que es el centro de la preocupación. Y eso incluye aspectos propiamente vinculados al proceso educativo y a las condiciones en las cuales éste se desarrolla, como puede ser la infraestructura de servicios básicos o las competencias de aprendizaje, pero también se incluyen elementos de entorno que hemos aprendido son muy importantes. El primero, obviamente, es el tema de salud y las condiciones sanitarias, pero están también temas como la gestión regional de los servicios de salud, y además hemos aprendido que en este contexto de crisis y el impacto que tiene en todas las personas de todas las edades, es muy importante temas como el apoyo socioemocional. Y por supuesto, nosotros en el marco de la Convención de los Derechos del Niño reconocemos como un derecho muy importante el de la participación de niñas, niños y adolescentes y de que su voz sea tomada en cuenta. Entonces, este es el paquete de orientaciones generales que definen la propuesta. Una última nota que me parece que es muy importante porque es un aprendizaje temprano en la mesa. Nosotros decimos que sin presupuesto no hay derecho. Entonces, correcto, estas recomendaciones descansan, ¿no?, en la pedido, demanda, la necesidad de revisar y mejorar la asignación de recursos para la prestación de estos servicios, que en el fondo no son solo educativos, ¿no? Porque sabemos que la escuela, en especial la escuela popular de la zona rural, por ejemplo, ¿no?, es también un sitio en el cual las chicas, los chicos reciben alimentación, tienen que recibir atención, y ahora sería un lugar ideal para el acompañamiento y la alianza salud y educación para cubrir, digamos, las necesidades de las niñas y niños en el espacio educativo, pero también en la comunidad. En ese escenario, los otros dos actores importantes en el proceso de educación de los niños, las niñas y los adolescentes, Federico, son los profesores y los padres de familia. ¿Cómo lo considera el colectivo en este escenario, estos dos actores importantes? Totalmente de acuerdo contigo. La familia en primer lugar y el equipo docente, y con el equipo docente el equipo de apoyo al servicio docente, el personal auxiliar, de mantenimiento, el personal administrativo que tiene que ver con el servicio de educación, son actores muy importantes del proceso. Pero yo he enfatizado el tema de los niños porque finalmente donde se plasma la garantía del derecho es en los aprendizajes de cada niña, de cada niño. Y ese es el control de calidad del ejercicio del derecho, ¿no? Es por eso que he hecho el otro énfasis, porque está clarísimo. O sea, papá, mamá, familia amplia, las abuelas, los abuelos. Estaba leyendo un artículo no hace mucho
sobre la importancia del rol de los abuelos, las abuelas en la crianza de los niños, ¿no? De cómo ha sido un factor clave en la evolución de las especies. O sea, toda la comunidad cumple un rol importante. Y la educación no solamente hay que verla dentro del espacio físico de la escuela, hay que verla en el espacio de la comunidad, de la provincia, de la región, ¿no? Y tiene que ser pertinente a esos espacios. Sí, y el retorno de otro escenario también, Federico, es el retorno seguro a clases en el escenario urbano, porque en el rural es menos posible un contagio. Tiene que estar vacunado el profesor definitivamente y la posibilidad de contagio, digo, en el área rural es menos complicada que en el área urbana. ¿Cómo trabajar? ¿Cuáles son las recomendaciones de las instituciones que están en el colectivo? Porque esto tiene que implementarse ya el 2022. Efectivamente, el primer punto de las recomendaciones tiene que ver justamente con el tema de salud. Y en el tema de salud, la lógica principal es la prevención del contagio. Estamos totalmente de acuerdo con que son distintos el escenario urbano y el escenario rural, y hay algunas medidas que hay que tomar justamente en función de esas diferencias de escenario, ¿no? Por ejemplo, en el escenario rural lo que generalmente ocurre, no ocurre en todos los casos, es que los niños, las niñas se movilizan básicamente caminando a la escuela, ¿no? A la institución educativa. En el caso urbano, esa relación entre escuela y barrio no es tan estrecha en el Perú como es en otros países. Y el uso del transporte público es probablemente un elemento muy importante. Hemos escuchado antes, ¿no?, la importancia de cuidar a los niños en el transporte público, y ahora creo que es más, porque los riesgos no solamente tienen que ver con un accidente automovilístico, sino que tienen que ver con un tema de contagio y la probabilidad o la posibilidad de que se contagien. Fíjate que al mirarlo así ya estamos incorporando un actor adicional que tiene que ver con quien regula los servicios de transporte. Entonces, aquí hay varias de estas cosas que hay que tomar en cuenta y que nos han parecido muy importante mencionarlo. Salud, clave. Vacunas, clave. Creo que hay que saludar las medidas que se han dado recientemente para ampliar la cobertura de vacunas a los más pequeños, ¿no? Y parte de las medidas de prevención. Pero ojo, una cosa que creo que es clave también es todo lo que tiene que ver con alimentación y nutrición. Y ahí la crisis ha golpeado fuerte y por tanto nos parece muy importante reforzar los mecanismos de atención alimentaria para las niñas, niños y adolescentes. Incluso, ¿no?, para el sector que no está yendo hoy a la escuela, o sea, los más chiquititos, ¿no?, que tienen que estar en el cuidado de la familia, que es donde se presentan los casos de anemia, de desnutrición crónica, para prevenir eso, porque si no los tomamos en cuenta ahora, va a ser una generación que llegue con daños muy severos, ¿no?, en su proceso de maduración, ¿no? Tú sabes que lo que se hace en los 360 días del primer año, en los 1000 días de vida, ¿no?, es crucial para toda la vida. Fundamental. Una consulta con respecto al tema de contenido. El foro educativo forma parte del colectivo. Pregunto por el tema de la currícula, que también es importante, como tú bien dices, es importante la currícula, sobre todo en los primeros años de vida de los educandos, como dice también en el Ministerio de Educación con los niños y las niñas. Las organizaciones del foro también son parte de las organizaciones aliadas en este proceso, ¿no? Excelente. Y el tema del currículum es efectivamente un tema de interés y de preocupación compartido, ¿no? Creo que, digamos, si lo vemos desde de los primeros momentos de vida, ahí hay un tema que yo quisiera enfatizar, ¿no?, que como tal no está en el documento, pero que se llama desarrollo infantil temprano.
Eso es el esfuerzo que debemos hacer como sociedad en los primeros años de vida, ¿no? Y que es clave para generar vínculos de seguridad emocional, todo lo que es el apego, aparte de la estimulación, el desarrollo, ¿no?, de las diversas habilidades, ¿no?, el pensamiento simbólico. Todo eso se construye en los 3 primeros años de vida. Y allí entonces sí hay que hacer un trabajo más bien de casi de escuela de padres, diría yo, ¿no? Hay que hacer un trabajo de animación, acompañamiento a la mamá, al papá y obviamente a los abuelos cuando la crianza se comparte con ellas y con ellos, ¿no? Para que en estos primeros 3, 5 años de la vida, ¿no?, se dé ese aporte sustantivo de afecto, de seguridad, de estimulación, de buena nutrición, que van a ser decisivos para el futuro, ¿no? Correcto, felicitaciones, Federico, porque están dándole un marco integral y sobre todo en la parte final de tu comentario, de tu último comentario de la motivación a los padres y a quienes están cerca, que son normalmente los abuelitos, y tenemos experiencia personal de ello, porque los papás están trabajando compartimos, ¿no? compartimos experiencia ahí en la categoría de abuelos. Yo tengo una consigna, sí, ¿no? Abuelos y nietos unidos jamás seremos vencidos. Comparto porque sí, ese incentivo, esa motivación, se me ha ido la palabra, que es pero que tiene que ver con la participación de los familiares directos en este proceso, ¿no? Y lo decía porque es un trabajo de toda la sociedad y el núcleo familiar pues es fundamental en este tema. ¿Qué esperan, Federico, con respecto a la comunicación, primero al pronunciamiento de los 9 puntos y que ya han llegado a todas las instancias del Ejecutivo y el Legislativo? ¿Qué es lo que está esperando el colectivo en lo inmediato? ¿Generar alguna acción, algún encuentro? ¿Qué es lo que tiene previsto la mesa y el colectivo con respecto a esta importante iniciativa de la educación en nuestro país? Mira, las recomendaciones están diferenciadas en medidas de corto y de mediano y largo plazo, ¿no? Hay en este universo de recomendaciones, permíteme mencionar tres cosas que son parte del enfoque y que creo que ayudarían a completar antes de entrar al punto que me estás desafiando, ¿no? Uno es reforzar el enfoque de educación comunitaria. Creo que hay que reconocernos como comunidades educadoras, ¿no? Cuidarnos en comunidad es cuidar nuestra salud, pero es también cuidar la educación y la de los miembros de la comunidad, y como hemos visto, todas las generaciones debemos sumar nuestro esfuerzo. El segundo punto que quería añadir es que de lo que se trata es efectivamente de un proceso de inclusión de los niños, de las niñas, ¿no?, a un mundo al que están aterrizando, ¿no?, y que hay que desarrollar capacidades, y ese mundo tiene elementos culturales y tiene facilidades y dificultades de accesibilidad. Entonces, ese proceso de inclusión tiene que tener en cuenta elementos de interculturalidad, por ejemplo, ¿no? Tiene que tener en cuenta también las restricciones que podamos tener las personas para movernos en ese mundo del lenguaje o de habilidades físicas, y es muy importante. Educación comunitaria, inclusión con interculturalidad, accesibilidad, y un rol clave de los gestores locales y regionales. Y sobre esto, por favor, un énfasis. El próximo año tenemos elecciones regionales y locales. Y si tú me preguntas qué quisiéramos conseguir, nos parece urgente lograr un compromiso desde ya con quienes quieren ser autoridades locales y regionales, un compromiso firme con el derecho de las niñas, niños a crecer, a desarrollarse plenamente, y con el rol que tienen la educación y la salud, ¿no?, en ese proceso. Yo creo que eso es fundamental, y que se haga
compromisos que respondan a las realidades locales. No es lo mismo, no, los llanos amazónicos, no, la ceja de selva, los valles interandinos y nuestras punas. No es lo mismo la costa, ¿no? Las zonas rurales de costa o las megaciudades que tenemos. Pues cada uno de esos espacios requiere estrategias ad hoc y queremos un compromiso de las autoridades locales y regionales. Eso me parecía muy importante enfatizarlo y si logramos eso sería fundamental, ¿no? Sí, y eso significa que hay que convocar a los candidatos. Las elecciones son en octubre, Federico, y los candidatos ya se están voceando, sobre todo a nivel regional y de las principales ciudades. Están pensando quizás hacer una convocatoria de candidatos, una firma de un compromiso de los candidatos con respecto a la educación, que creo que podría ser interesante. Y si están en esa línea, acá cuenten con BIS Televisión Virtual para la difusión y el trabajo permanente. Ahora, con respecto al documento puntual, qué actividades están generando a la espera de las respuestas de todos los actores que tienen que intervenir en el tema educativo, pero el colectivo y la mesa, ¿qué es lo que están trabajando para los próximos meses en este tema, Federico? Ahorita lo que estamos haciendo es, como sabes, hemos puesto este paquete de información a disposición de todas las y los congresistas, lo hemos puesto a disposición de los ministerios, estamos entregándolo en cada región a las autoridades regionales y locales como un marco de referencia. Correcto. En cada espacio hay roles diferentes y lo que estamos tratando con la entrega de este material es buscar que cada espacio cumpla su rol y desde su rol tenga en cuenta estos elementos, ¿no? Presupuesto, ¿a quién le toca? Le toca en parte al MEF, le toca en parte al Congreso, ¿no? En el manejo de la economía también intervienen otros actores, en la participación, en la opinión, para recoger la opinión de niñas, niños y adolescentes, le toca al Ministerio de Educación, le toca al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene un rol rector, le toca en parte también al MIDIS, por ejemplo, que tiene algunos programas que tienen que ver justamente con los derechos de las niñas y niños, Caliwarma, Una Más, ¿no es cierto? Son programas en esa línea, y hay otros que también trabajan con niños, por ejemplo, en el caso de Saberes Productivos, que está vinculado al MIDIS, que es el trabajo con personas adultas mayores, o sea, con abuelitos y abuelitas, ¿no es cierto? Hay un diálogo intergeneracional para recoger tradiciones que es muy interesante y muy valioso, ¿no? Estoy mencionando como las piezas que tenemos como país, seguramente se me escapan otras, en salud se me están escapando, ¿no? Pero que necesitamos ponerlas de manera articulada, y es una invitación a los sectores, a los actores sociales, económicos y políticos a recoger estas recomendaciones, y a nosotros mismos. Por ejemplo, hoy día tenemos un desafío nuevo. Si tomamos en cuenta las declaraciones del ministro de Salud, que nos dice que ya no son 4, sino que son 12 los casos de la nueva variante, y estamos hablando entonces de una de las variantes más peligrosas del COVID, tenemos que repensar, reajustar recomendaciones, porque el escenario que vamos a enfrentar es mucho más duro, y entonces el cómo lograr que el servicio educativo le llegue a nuestras niñas y niños tiene que hacerse en un contexto más complejo, ¿no? Pero esa es la orientación, y lo que queremos expresar es que una invitación, ese es el sentido, es una invitación a generar un gran movimiento nacional por protección integral de los derechos de cada niño, de cada niña, en cualquier parte del territorio nacional donde se encuentre esta niña o este niño, ¿no? Reiteradas las felicitaciones, Federico. Permítenos, porque somos un canal virtual y siempre hay comentarios y preguntas, compartir contigo lo siguiente. Gerardo Arévalo, vencer el miedo natural que se siente a la pandemia
para realizar un acompañamiento efectivo, sobre todo a los estudiantes en situación de vulnerabilidad en su contexto familiar. Primer comentario, se hace necesario demostrar a los estudiantes que en verdad nos importan. Comentarios, Federico. A Gerardo Arévalo. Totalmente de acuerdo, pero ¿sabes qué? Totalmente de acuerdo con este comentario del señor Arévalo, pero también hay que ser nosotros cuidadosos en el acompañamiento, no ser el factor de contagio. Es recíproco, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante educar en el cuidado, y la única manera o la mejor manera de hacerlo es que quien acompaña tiene que cuidarse a sí mismo, porque no solamente se cuida a sí, sino que cuida a la otra persona y enseña a cuidar. Fíjate, hemos estado teniendo altas resistencias a la vacunación. Entonces, creo que eso es un tema que quien acompaña tiene que mostrar en su condición, ¿no es cierto?, que es cuidadoso, y la vacuna, por ejemplo, es un elemento de cuidado, ¿no? Entonces, usar la mascarilla adecuada. Yo estoy aislado en este momento en el espacio donde estoy, ando con mis mascarillas, ¿no es cierto? Esos son elementos que son claves, ¿no? Y siempre estar en condiciones de poder, ¿no?, tus dos mascarillas o tu mascarilla, la KN95, ¿no? Son elementos de protección personal, pero de compartir con el otro. Eso es lo que me parece, lo que me motiva, estando de acuerdo, ¿no?, con el comentario de Gerardo. Pregunta final con respecto a la mesa. ¿Qué otras actividades están trabajando para el próximo año en el tema de la protección de la sociedad y del desarrollo de la sociedad, del desarrollo humano? ¿Qué retos tiene la mesa, Federico? Nosotros sacamos no hace mucho un llamamiento que tiene 4 ejes de prioridad, que tienen que ver, el primero con la salud, y el segundo con la nutrición y la seguridad alimentaria. En este segundo tema ahora estamos impulsando, así como estamos planteando que hay que pasar de la anemia y la desnutrición crónica al desarrollo infantil, hay que pasar también en el tema de la seguridad alimentaria, no solamente a la entrega de alimentos, sino a la oferta segura de productos nacionales, sanos, ¿no?, para el conjunto de la población. Creo que ese es un elemento muy importante, incluso geopolíticamente, si tenemos en cuenta el contexto global, que como sabes está muy inestable, ¿no? Esperamos que no pase nada, pero tenemos que estar preparados por si algo pasa en el escenario global. El tercer elemento es el que estamos conversando ahora, que es educación, y con estos 3 elementos, el cuarto elemento ya es cómo se articulan estos aspectos para una calidad de vida más integral. Totalmente. Y seguridad y ahí alimentaria. Está empleo e ingresos, tampoco. Sí. Ahí está empleo e ingresos para toda la población. Correcto. Sí, justo me ganaste el comentario, porque hablábamos de seguridad alimentaria y este tema de seguridad alimentaria, recuerdo que lo hemos conversado en el canal del Estado hace 20 años, cuando estaba en formación la mesa de concertación, Federico, y que tiene vigencia hoy, pero no solamente la seguridad alimentaria, sino la agricultura familiar, que también está ligada, porque son los que nos proporcionan los alimentos. Ese tema, si te parece, lo vamos a tener en la próxima entrevista que tengamos contigo en los próximos. Va a depender de la agenda tuya, y reiterar el compromiso de BIS Televisión y del programa Ánfora de Abriendo Puertos, que es otro programa de participación también y de desarrollo humano, para poder tocar el tema, si te parece, Federico. Con mucho gusto, y permíteme un comentario a propósito de tu fondo de pantalla, ¿no? Hemos tenido hace unos días en Machu Picchu un encuentro, no en esa parte, ¿no es cierto?, sino en Machu Picchu Pueblo, ¿no?, un encuentro con municipios de la región Cusco, donde se ha hecho una presentación muy rica de experiencias vinculadas a la atención de niños en esta primera etapa de su vida, ¿no? Creo que es muy valiosa las experiencias y es parte de lo que queremos potenciar también, que se conozcan y que se difundan,
Y entonces viéndote y extrañando esas montañas maravillosas, nada, me he acordado de esta Qué experiencia bien, y quería compartirla contigo, ¿no? qué bien. Es centro de energía, además, que es lo que necesitamos, creo, quienes están promoviendo, en el caso de ustedes, con la mesa de concertación, el desarrollo humano, y nosotros como responsabilidad social, como medios de comunicación, esa energía cósmica de nuestros antepasados la necesitamos con urgencia, sobre todo para nuestros Han hecho, principales han hecho una autoridades. cosa muy importante. Ellos han hecho una cosa muy importante. Machu Picchu es la primera de las 7 maravillas del mundo antiguo que tiene un certificado ecológico, ¿no? Que me parece que es un esfuerzo muy importante. Hemos coincidido con la presencia del jefe de UNESCO en una ceremonia en Machu Picchu mismo y, por cierto, en Machu Picchu Pueblo. Y creo que ahí están ese cerro es una antena, una antena de vida para el Huayna Totalmente, Picchu, totalmente, el cerro joven, totalmente. ¿no es cierto? Sí, La nueva época. totalmente. Federico, queda entonces, va a depender de tu agenda, tocar el tema de la seguridad alimentaria, la agricultura familiar, el desarrollo de la zona rural, que es muy importante. Gracias, Federico. Un abrazo.